Espacio Egipto Sudima. Miradas a la civilización de los faraones. Aproximadamente hacia el 3150 a.C., el Bajo y el Alto Kemet se convirtieron en una sola entidad política dirigida por un solo gobernante. Se inicia así uno de los procesos sociopolíticos más singulares de la historia de la humanidad, porque lo que iba a suceder a partir de entonces marcó de forma indeleble los 3000 años que todavía le quedaban por recorrer a la civilización que hoy conocemos como Antiguo Egipto. Es una época tan fascinante que las futuras generaciones volvieron la vista a ella constantemente. Lo hicieron para recuperar formas de gobierno, cánones estéticos, ideas religiosas y, sobre todo, para legitimar o para la legitimación moral de sus actos. Porque el Kemet de aquellos momentos fue visto por los habitantes del Nilo como una época gloriosa e irrepetible. Este primer tramo de la historia política de Kemet ha sido denominado Reino Antiguo. Un periodo complejo que en realidad comprende 3 estadios distintos correspondientes al arranque, a la consolidación del periodo dinástico y, tras ellos, a una fase de crisis de la que surgirá un nuevo horizonte de estabilidad política y socioeconómica. El primer momento es conocido como dinástico temprano o periodo tinita y engloba a la primera y a la segunda dinastías. El segundo es denominado Reino Antiguo, abarcando desde la tercera dinastía a la sexta. Y el tercero recibe el nombre de primer periodo intermedio y se extiende desde la séptima a la 11ª dinastías. En época tinita todavía no había pirámides, pero se plantearon las bases organizativas para construirlas unas centurias más tarde. Tampoco había grandes estatuas alusivas a la monarquía, pero se fijaron los criterios simbólicos e iconográficos para representarla. Fue una época en la que no se prodigaron las imágenes de las divinidades, pero es cuando se establecen las líneas básicas de las creencias religiosas kemitas y de su panteón de divinidades. En definitiva, los inicios del Reino Antiguo son el laboratorio donde se ensayaron las fórmulas que permitieron que una civilización perdurase milenios. Acabo de decir que en época tinita todavía no había pirámides. Pero también he afirmado que ya existían las bases operativas para construirlas. Y esto es así, porque fue en esos momentos cuando la monarquía alcanza por primera vez la capacidad para movilizar el ingente volumen de recursos materiales y humanos necesario para construir los colosales monumentos que aparecerán en el Valle del Nilo a partir de esos momentos. Por ello, cabe afirmar que tras la segunda dinastía, Kemet se había convertido en un estado totalmente centralizado, gobernado por reyes investidos con un poder absoluto de origen presuntamente divino. Se inicia así un periodo de prosperidad económica y estabilidad política que se prolongará más de 500 años. El país era prácticamente autosuficiente en términos económicos y gozaba de absoluta seguridad dentro de sus fronteras. Estaba administrado por una élite alfabetizada, de estirpe real al principio y seleccionada, según sus méritos, entre la alta aristocracia después, pasado el tiempo. Esa estabilidad, sustentada tanto por avances tecnológicos como por preceptos religiosos, quedó reflejada en la arquitectura y los cánones estéticos. De hecho, el poder terrenal y la proyección ideológica de los monarcas de la tercera y cuarta y quinta dinastías fueron simbolizados por impresionantes proyectos arquitectónicos, entre los cuales destacan, sin duda, las tumbas reales en forma de pirámide construidas en esos momentos. Pero empecemos por el principio. Vimos en su momento que el proceso de concentración política en el Alto Kemet se produjo mediante la progresiva fusión de entidades protoestatales en unidades cada vez mayores. La visión idealizada de la unificación adopta así una estructura secuencial. Primero, el triunfo de unos protoestados sobre otros, lo que determina la aparición de unas pocas de algunas ciudades hegemónicas. Después, la confrontación de los dos grandes reinos, Ta Mehi, la tierra del papiro en el norte, y Ta Shema,
la tierra estrecha en el sur. Y todo esto habría de resolverse en un Estado único que elabora su propia trama ideológica, integrando los dioses de las primitivas unidades políticas independientes en un mismo sistema funcional. El proceso debió ser rápido y en cierto modo traumático, pues en la conmemoración del triunfo del sur sobre el norte, los monarcas no hacen referencia exclusivamente a la victoria sobre un reino septentrional unificado, sino que aluden a cada una de las antiguas unidades políticas que habían quedado integradas bajo el dominio de la Corona Roja. Y esto sugiere ritmos y grados de integración política distintos entre las dos zonas. La tradición literaria atribuye la unificación a un rey mítico llamado Menes, mientras que la Piedra de Palermo establece como primer monarca a Aja, cuya realidad histórica ya está confirmada arqueológicamente, como lo está la de sus predecesores, el rey Escorpión y Narmer. El tema es confuso, porque es posible que Escorpión, Narmer y Aja sean los nombres de Horus de tres monarcas diferentes, pero también de que es posible que correspondiesen solo a dos monarcas e incluso a uno, al mismo. No obstante, las evidencias arqueológicas y textuales parecen indicar que Escorpión podría haber sido uno de los últimos representantes de la lucha por la unidad del Kemet predinástico, Narmer el fundador del Estado Kemita y Aja su sucesor inmediato. En cualquier caso, podríamos pensar que la unificación territorial se produjo tras varias tentativas de uno o varios monarcas, hasta que uno de ellos logró ceñir la doble corona como símbolo de un reino políticamente unificado, como os he dicho al principio, hacia el año 3150 a.C., inaugurando así el periodo tinita. En términos generales, cabe afirmar que la emergencia del nuevo Estado conduce a una ruptura con los esquemas productivos precedentes, que, recordemos, estaban basados en la agricultura. Pero esto no significa que desapareciesen las comunidades campesinas, sino que el poder central asume por primera vez la competencia exclusiva en la captación de excedentes y su redistribución. En ese nuevo escenario, el monarca se convirtió en el principal responsable de la producción y del bienestar de la población. Eso sí, desde una perspectiva idealizada del funcionamiento del Estado, porque en la práctica la producción y la estabilidad económica del país seguían dependiendo del trabajo de la masa campesina. En este sentido, la voluntad del monarca se orientó preferentemente a definir y consolidar las bases ideológicas de su poder. En primer lugar, reafirmando su dimensión sacra y, en segundo, poniendo en marcha uno de los instrumentos propagandísticos más efectivos al servicio del poder, la arquitectura monumental. Ya desde los mismos inicios de la primera dinastía se advierte un progresivo incremento de la riqueza y capacidad organizativa del Estado. Y esto queda nítidamente reflejado en la configuración de las tumbas de los cementerios reales de Ábidos y Saqqara, hasta el punto de que, al menos en Ábidos, esas sepulturas no solo estuvieron personalizadas a través de estelas con el nombre de Horus del monarca enterrado, sino también con un elemento nuevo, un edificio accesorio ubicado en el límite entre las tierras de cultivo y el desierto, que servía como templo funerario adelantado, cercano al río. La construcción de estos monumentos muestra la capacidad de la monarquía para sustraer del circuito productivo el excedente necesario para replicar en la ultratumba los elementos materiales en los que se apoyó su vida terrenal. Y esa capacidad acumulativa es de tal magnitud que solo puede comprenderse aceptando que la distancia del rey con respecto a los productores era la propia de un dios. El paso siguiente en el distanciamiento entre el monarca y sus súbditos será, ahora sí, la construcción de las pirámides. Pero tras el periodo tinita llegó otra fase, como os acabo de decir, la época de las grandes pirámides. Un periodo que, por razones obvias, es quizá el que más se ha fijado en el imaginario de nuestra cultura occidental. El perfil político de este periodo está marcado por la consolidación de la condición divina de la monarquía. En cierto modo, a partir de aquellos momentos, los reyes se situaron al margen del orden social,
ya que su ámbito de actuación quedó restringido a lo exclusivamente sacro. Y desde esta posición, la monarquía se convirtió en una institución ocupada temporalmente por un mortal que alcanzaba su rango divino al ejercer la función real. Esto es lo que significa el nombre de Horus, que en realidad el monarca era Horus, temporalmente designado con un nombre terrenal que solía tener un sentido programático. El papel del rey como gobernante absoluto también queda reflejado en diversos materiales textuales. En primer lugar, se asentó la idea de que era el hijo del dios Ra, y por esta misma razón, los reyes de la quinta dinastía, además de sus complejos funerarios centrados en la pirámide, construyeron sus propios templos solares, cuyo mejor exponente se encuentra representado en el complejo de Abu Ghurab, erigido por el rey Nusserra. El Kemet del Reino Antiguo no fue un estado con grandes centros urbanos. Al contrario, el grueso de la población eran campesinos que vivían en modestas comunidades rurales que, gracias a la producción a nivel local, llegaron a ser básicamente autosuficientes. En el extremo opuesto se encontraba Menfis, la ciudad del Muro Blanco, que pronto alcanzó el estatus de capital del reino. Menfis fue uno de los pilares sobre los que se apoyó el joven estado kemita, ya que desde el momento de su fundación albergó las instituciones claves como fueron la corte real y la administración central. Esta última encabezada por un chati con funciones ejecutivas, fiscales y judiciales. Desde sus oficinas se ejercía el gobierno en todo el país por medio de una red de centros administrativos subsidiarios. Unos centros que tampoco fueron grandes aglomeraciones urbanas, sino modestas comunidades en las que, además de población campesina, se radicaron funcionarios, personal burocrático de bajo rango y probablemente algunos artesanos especializados. La administración provincial estaba en manos de delegados reales, a cuyo cargo se encontraban extensos territorios. A pesar de la lejanía, estos administradores mantenían una estrecha relación con la residencia real y continuaban considerándose a sí mismos como miembros de la élite capitalina. Por otra parte, el número de centros administrativos provinciales fue aumentando paulatinamente conforme se fue complicando la organización estatal, ya que los ambiciosos proyectos constructivos impulsados desde Menfis demandaban cada vez más recursos, de diversa naturaleza y procedencia, que era necesario gestionar correctamente. A finales de la tercera dinastía, este sistema se encontraba tan avanzado que pudieron emprenderse proyectos arquitectónicos de una magnitud nunca antes imaginada. Y las pirámides de Giza, pertenecientes al rey Jufu, a su hijo Jafra y a su nieto Menkaura, son el mejor exponente del absoluto control que en esos momentos llegó a ejercer el Estado sobre los recursos materiales y humanos del país. Su construcción es el reflejo de una organización estatal madura y eficaz, no solo capaz de proyectar y construir enormes monumentos, sino también de planear y organizar programas de trabajo de gran complejidad, de gestionar los bienes y materiales requeridos, así como de alimentar, vestir y alojar a miles de trabajadores. La mano de obra para desarrollar los proyectos regios no era esclava, sino personal reclutado entre la población civil, de bajo rango, se entiende, que cumplía su cometido bajo el régimen de corvea, una especie de impuesto obligatorio en forma de mano de obra no remunerada. Y la construcción de estos monumentos tuvo profundas consecuencias a nivel económico y social, ya que exigió intensificar la especialización técnica y artesanal, a la vez que sustraía un importante volumen de mano de obra necesario para la producción agrícola. Durante el Reino Antiguo, el Estado controló una buena parte de la economía a través de la apropiación de la tierra, a través de los impuestos, de la redistribución de excedentes alimenticios y productos suntuarios, así como del control del comercio a larga distancia y la minería. Al principio, el control sobre el suelo productivo se ejerció mediante la creación de fincas agrícolas de diversa naturaleza. Algunas eran terrenos directamente controlados por la corona, otras pertenecían a los centros de culto e incluso aparecieron ya algunas fincas de propiedad particular cuyos rendimientos, eso sí, eran gravados con impuestos. Un aspecto muy importante
dada su trascendencia en la estructura política y económica del país, fueron los cultos funerarios desarrollados en los templos de las pirámides, donde diariamente las estatuas del rey eran purificadas, vestidas y alimentadas. Para cubrir todas estas necesidades, surgieron corporaciones cuyo único cometido fue el servicio perpetuo al culto, apoyado, este es el dato interesante, mediante donaciones de tierras generalmente exentas de impuestos. Las ofrendas alimenticias y de otros objetos de valor fueron redistribuidas entre funcionarios y trabajadores estatales, pero detrás de esta actitud se extendía un auténtico sistema de recompensa regia, un método que, utilizando una parte importante de la producción del país, tenía por objeto mantener la lealtad a la corona. Hasta la cuarta dinastía, la mayoría de los altos funcionarios pertenecían a la familia del rey, pero a partir de la quinta, el número de burócratas de estirpe no real fue aumentando progresivamente, hasta configurar una pujante y poderosa clase política que acabaría poniendo en aprietos la tradicional estabilidad del Estado. El monarca más conocido de la tercera dinastía es su segundo representante, Zoser, el constructor de la pirámide escalonada de Saqqara. Durante su reinado, los dominios quemitas se extendieron hasta el territorio nubio, del mismo modo que sus sucesores hicieron expediciones al Sinaí. En el primer caso, el objetivo fue asegurarse el abastecimiento de oro y de productos de procedencia centroafricana, mientras que en el segundo, el objetivo era la obtención de cobre y turquesas. Con Snefru se inaugura la cuarta dinastía. Fue un activo constructor de templos y palacios, pero entre todas esas iniciativas destacan sus pirámides de Dashur, precedente inmediato de las pirámides que acabamos de comentar de Giza, ya que es ahí donde quedan definitivamente establecidos los elementos del recinto funerario característico de los reinos antiguo y medio. La pirámide, su templo funerario anexo, la avenida procesional y el templo del valle. El sucesor de Snefru fue su hijo Jufu, un monarca de cuyo reinado se tiene muy poca información, a pesar de ser el promotor de la pirámide más grande jamás construida en la historia de Kemet, Ajet Jufu, el horizonte de Jufu. Una obra inmensa cuya construcción solo fue posible gracias a la ya comentada imposición de un trabajo obligatorio a una masa social cuyas precarias condiciones de existencia se pueden intuir por la grandiosidad del monumento. La omnipotencia de este monarca, sin embargo, no es sorprendente, ya que lo único que hizo fue centralizar en un único edificio toda su actividad constructiva, algo totalmente opuesto a la dispersa actividad de sus predecesores. Pero estos logros ponen de manifiesto, en cualquier caso, tanto la capacidad gestora del monarca como la prosperidad económica del momento, por más que la tradición posterior transmitiese una imagen negativa sobre él. De los reyes siguientes tenemos poca información. El último monarca de la dinastía, Unas, construyó su complejo funerario en Saqqara y su pirámide es la primera que conserva literatura religiosa inscrita en las paredes. Son los famosos textos de las pirámides. Pero esta época de bonanza llegó a su fin. Tras el reinado de Neferkara Pepi, de la sexta dinastía, se inaugura una nueva fase, denominada primer período intermedio, que se prolongará aproximadamente entre el 2160 y el 2050 a.C. Y su principal rasgo definitorio es que coincide con el colapso de la autoridad central y la emergencia de entidades políticas más modestas con su base de poder en el ámbito provincial. Los especialistas han propuesto diversos argumentos para explicar la caída del reino antiguo, aunque podrían agruparse en dos bloques genéricos: ciertos desajustes medioambientales y una serie de patologías sociopolíticas. La principal tensión ambiental argumentada es un descenso de los niveles de inundación del Nilo. Y este dato es importante, porque tanto las inundaciones escasas como las excesivas habrían significado menos tierra de cultivo y, por lo tanto, rendimientos agrícolas menores que pudieron desencadenar una crisis en la producción agrícola y, con ella, de la capacidad acumulativa del Estado. Por otra parte, la población de Kemet casi se duplicó entre el 3000 y el 2500 a.C.
Estamos hablando que se pasó de unos 800.000 habitantes a más de 1,5 millones. Estaríamos, pues, ante un aumento demográfico que, combinado con la disminución de rendimientos agrícolas, pudo causar, a finales del Reino Antiguo, graves problemas de abastecimiento. Sin embargo, los argumentos exclusivamente ambientales y demográficos no son suficientes para explicar el fin de la época de las pirámides. Y esto es así por dos razones. Primero, porque el Estado poseía los conocimientos técnicos y los recursos logísticos para contrarrestar los efectos negativos del clima, y esto no sucedió. Y segundo, porque a finales de ese periodo surgieron serios problemas de índole sociopolítica que desestabilizaron el sistema en su conjunto. La causa principal de estos desequilibrios es que el Estado empleó cada vez con más frecuencia tierras de su propiedad para establecer cultos funerarios, tanto reales como particulares, lo que provocó una disminución de los ingresos directos y del volumen de tierras de la corona. Esto generó un problema de liquidez, que se acentuó con la exención de impuestos a las fundaciones piadosas, aplicada cada vez con más frecuencia mediante decretos reales. A los problemas de liquidez habría que añadir la descentralización política creada en las provincias meridionales durante la Sexta Dinastía, que favoreció un creciente control de los recursos por los gobernantes locales y, a la larga, la fragmentación política. El primer periodo intermedio fue un momento de intensa rivalidad entre esos gobernantes locales, sobre todo en las provincias del Alto Kemet. Gobernantes como Antifi, que controlaba las provincias de Zuya y Racómpolis, gozaron de la suficiente legitimidad política para formar sus propios ejércitos y apropiarse de los recursos económicos de sus distritos. Como resultado, la población local les debía obediencia y su posición política quedó refrendada por su papel religioso en el culto a los respectivos dioses locales. Y este último detalle muestra que en aquellos momentos el concepto de monarquía sagrada que se había desarrollado desde finales del periodo predinástico estaba pasando por un momento de crisis, ya que la condición divina no solo estaba al alcance de los miembros de estirpe real, sino de sectores más amplios de la población. Y esa democratización de los roles hasta entonces reservados a la monarquía y sus más directos allegados también se percibe en otros ámbitos. En el Alto Kemet se han documentado muchas sepulturas de este periodo pertenecientes a individuos que podrían considerarse de estatus medio e incluso bajo. Un primer detalle interesante es que esas tumbas cuentan con estelas funerarias con la fórmula de ofrenda oficial, la figura del propietario acompañado a veces de sus familiares e incluso de una breve biografía, algo que hasta entonces solo había estado al alcance de los estratos más elevados de la sociedad. Del mismo modo, los valiosos ajuares depositados en muchas de ellas no solo contradicen la idea de que este fue un periodo de empobrecimiento generalizado, sino que evidencian el acceso a bienes suntuarios por una parte de sectores más amplios de la población respecto a momentos precedentes, cuando las recompensas reales fueron dispensadas exclusivamente a miembros muy selectos del entorno del monarca. Todas estas novedades muestran la popularización de algunas pautas rituales antes reservadas en exclusiva a la clase aristocrática. Y al mismo tiempo indican que, si bien la unidad política se encontraba colapsada, no ocurría lo mismo con la actividad económica, ya que todos esos objetos de lujo debieron incentivar en las provincias el trabajo artesanal y la proliferación de especialistas capaces de producirlos. En definitiva, cabe afirmar que durante el primer periodo intermedio, los gobernantes provinciales y un número creciente de otros sectores de la sociedad se beneficiaron de la descentralización política y económica. Sin duda, hubo inestabilidad política y conflictividad social, así como tiempos de carestía para muchos. No obstante, al igual que ocurrió a finales del periodo predinástico, un potente foco de poder volvió a emerger en el sur, esta vez en Tebas, y sería el encargado de unificar de nuevo el país bajo una monarquía centralizada, inaugurando así el Reino Medio, durante el cual se iba a desarrollar en Kemet un nuevo concepto de poder político que iba a perdurar 800 años. Esta nueva época es realmente apasionante, tanto desde el punto de vista político como cultural. Y si me acompañáis en el siguiente capítulo, os explicaré por qué.